Vale, pues comenzamos este taller que se llama la monoparentalidad en las aulas, educando en diversidad familiar. Es un taller que hacemos desde la Federación de Asociación de Madres Solteras con UNAP. Y bueno, mi nombre es Violeta. Y bueno, este taller, como bien pone ahí abajito en la descripción, va a ser grabado. Entonces, pues es un taller que hacemos con la intención de que llegue a las familias y que esas familias lo puedan difundir a otras familias y que sea algo que pueda inspirar en el camino y dar un impulso ahí para compartir y visibilizar sobre el tema de la monoparentalidad. Entonces, bueno, pues voy a comenzar el taller con una pequeña dinámica eh, para aterrizar aquí y ahora de nuestras vidas y de lo que estemos haciendo. Entonces, os propongo que cerremos un momento los ojos y, a ver, podemos pasar a la siguiente diapositiva, perdón. Es así, esta. Vale, perfecto. Entonces vamos a cerrar un momento los ojos y a respirar y a notar un poco nuestro cuerpo, a notar cómo está nuestra mente, cómo va de rápido, de despacio. Si también hay alguna emoción que nos está ahí llamando especial la atención, y simplemente observamos. Observamos y le damos ese espacio. Hacemos otra respiración profunda, profunda y abrimos los ojos. Y ahora nos tomamos un momento para mirar a nuestro alrededor y fijarnos en lo que nos rodea, en los colores, en los objetos, alguna cosa que nos llame la atención, el suelo, nuestra ropa, nuestra silla, lo que nos rodea. Y ahora podemos mirar a la cámara y conectar con pues esa pantalla. Ahora estamos en este taller, aquí y ahora, y vamos a ello. Como que esto es una manera como de entrar un poco y de conectar con el presente y con este momento, con este taller, toda nuestra energía puesta en ello. Y vamos a comenzar. Entonces, bueno, primero... ay, perdón, no sé cómo podemos hacer, Paloma, para yo avisarte. ¿Te voy avisando de alguna manera? De alguna manera, no te preocupes, tú sigue. Vale, Cuando quieras, no te preocupes. vale, genial, perdone. Vale, pues primero hacer una pequeña introducción sobre la Federación de Asociaciones de Madres Solteras, que es el nombre de quien yo hago este taller. Y bueno, contaros que es una entidad independiente sin ánimo de lucro, fundada en el 1994, que sirve como plataforma reivindicativa para denunciar las discriminaciones que viven las familias monoparentales en su día a día. Es una asociación formada por 9 entidades que se encuentran en diferentes comunidades autónomas y tiene el objetivo principal pues, del reconocimiento, apoyo y promoción de las familias monoparentales. Entonces, dentro de sus valores está la visibilización, la escucha de las diversas realidades y la cooperación solidaria. Y bueno, también tiene una parte de pues, un área de estudio, diferentes campañas, congresos, y este taller pues, es parte de la labor de visibilización y divulgación de la realidad de las familias monoparentales. Entonces, bueno, los objetivos principales de este taller serían pues, el conocer lo que es la monoparentalidad, poder acercar la realidad de las familias monoparentales a otras familias. Luego también, pues como entender que la monoparentalidad forma parte de la diversidad familiar. Es una realidad que está cada vez más visible y en aumento y no es una excepción, sino que es parte de la diversidad familiar. También este taller pretende como hacernos conscientes un poco de los estereotipos y discriminaciones que hay en torno a la monoparentalidad y cómo podemos asumir un poco nuestra responsabilidad y tomar impulso
para que las cosas cambien en este sentido, ¿no? Y por ello, pues bueno, también pues, los buenos tratos, ¿no? Como poner en el centro la infancia y el cuidado de la infancia y promover los buenos tratos y el respeto a la diversidad de familias y la diversidad en general. Entonces, bueno, pues lo primero es como lanzar una pregunta eh, para, para las personas que nos estáis escuchando, que sería qué ejemplos de familias monoparentales se os ocurren. Tomarnos un momento y pensar, vale, que cuando yo pienso en familia monoparental, qué imagen se me viene, qué me imagino, qué razones me imagino para que exista esa familia, ¿no? Antes de continuar, como poder tomarnos un momento y decir, vale, ¿qué me imagino yo? ¿Qué es? ¿No? Por qué puede existir esta familia? Y a partir de aquí, pues yo os cuento un poquito, eh, pues un poco de definiciones y diversidad dentro de la monoparentalidad. Comenzaremos con esto. Entonces, bueno, la definición que yo os muestro en la siguiente diapositiva es una definición conjunta de la Red de Entidades de Familias Monoparentales, que es una entidad que existe desde el 2008 y que aglutina a 20 entidades. Y bueno, pues ellas como que sobre todo priorizan tener una definición unitaria y una definición diversa también. Entonces os la voy a leer, que está aquí. Dice, las familias monoparentales son aquellas en las cuales solo hay una persona progenitora, sea cual sea la razón, porque es así en origen, por defunción o desaparición o pérdida de la patria potestad de una de las dos personas. Esto sería una familia monoparental. Y luego hay familias en situación de monoparentalidad. Y estas familias serían aquellas en las que hay hijas o hijos con dos adultos responsables, pero con las situaciones siguientes. La guardia y custodia es exclusiva de una persona progenitora. La progenitora ha sido víctima de violencia de género por parte de progenitor-progenitora o violencia económica, o hay una ausencia temporal forzada de una de las dos personas progenitoras. De esta manera, pues, ¿no? Como que vemos un poco la diferencia entre lo que es la familia y luego la situación también de monoparentalidad y la importancia de que ambas cosas queden recogidas y sean reconocidas, ¿no? Ambas situaciones. Luego, también, ¿no? Como incidir un poco en que, bueno, el tema, ¿no? Familias monoparentales han existido siempre, madres solteras han existido siempre. Lo que pasa es que, bueno, las razones y las familias como que han ido también variando a lo largo de la historia y han ido cambiando, ¿no? Entonces, bueno, pues encontramos familias monoparentales por separación, por abandono del hogar, por viudedad, por violencia de género, por internamiento, ya sea en una prisión, en un centro de salud, y una separación por proyecto migratorio, y seguro hay más razones. Y luego también pues encontramos familias monoparentales que lo son por una decisión consciente y voluntaria de la persona a formar una familia monoparental. Y esto es, bueno, pues sí, no es algo que ha sido sobrevenido y que ha sucedido, sino que es algo que ha sido decidido conscientemente desde el principio, ¿no? Entonces, bueno, también como esta pequeña diferencia y también un apunte de que esta opción escogida es algo que también está cada vez más en aumento. Luego, pues explicaros un poco de la situación de las familias monomarentales en España, pues aquí os leo un poquito, ¿no? Según datos del INE, las familias monoparentales son el modelo familiar que más crece cada año. En el 2018 se contabilizaron un total de 1.944.800 familias monoparentales y representan alrededor de un 10% del total de las familias en España. El 83% están encabezadas por mujeres, es decir, son familias monomarentales. Y representan el 24% de las familias con menores a cargo
y como ya he dicho antes, pues es un modelo familiar creciente, diverso y que hace frente al reto demográfico de nuestro país. También con estos datos, ¿no? Como el 83% de estas familias están encabezadas por mujeres, pues yo también a lo largo del taller, a partir de ahora, también usaré el término monomarental, porque al final, al ser la mayoría, pues incluye, ¿no? No porque solo voy a hablar de las encabezadas por mujeres, sino porque, bueno, pues al ser la mayoría, me parece como que tiene sentido usar este término, ¿no? Vale, pues luego explicaros, ¿no? Que no existe, bueno, entrando ya ahora en la parte como de monomarentalidad y discriminaciones, pues explicar que no existe una definición amplia y reconocimiento institucional a nivel estatal, lo que dificulta su reconocimiento a nivel político y social. Esto hace que, bueno, pues haya como una dificultad para acceder a ciertos derechos y ciertas protecciones, ¿no? Como que al no estar reconocido a nivel estatal, pues cada comunidad autónoma pues hace un poco y reconoce y da los apoyos que considera. No hay algo, no hay ¿no? Como no hay un reconocimiento a nivel como estatal de manera que unifique y que pueda proteger esta situación. Hay un proyecto de ley de familias bueno, que en principio iba a ser aprobado y está en la Agenda 2030. Ojalá que sea aprobado. Y en este modelo, bueno, pues, o sea, como que hay como una intención, pero va un poco lento y además también depende un poco de los diferentes gobiernos y de cómo vayan cambiando las cosas. Entonces, pues todavía, la realidad es que todavía no hay ese reconocimiento unitario a nivel estatal de la monomarentalidad. Entonces, bueno, luego explicaros que es un modelo de familia que está influenciado por diferentes estructuras y esferas, como otros modelos. Pero en estas esferas, ¿no? y estructuras se generan pues algunas desigualdades y alguna discriminación. Entonces, por ejemplo, a nivel económico, pues bueno, estamos hablando, esto, ¿no? Como que son cosas que afectan a mucha parte de la población, pero específicamente ahora hablaremos, ¿no? de cómo afecta la monomarentalidad. Entonces, bueno, pues a nivel económico, ¿no? Pues al final estamos en un sistema capitalista donde la vida no está en el centro y bueno, pues las políticas de empleo y la conciliación no apoyan a las familias monomarentales. A otras tampoco, pero a estas especialmente, bueno, en este caso, que es de lo que hablamos. Luego también, pues las políticas de familia, de mujeres y de infancia y adolescencia son familias que están basadas en un modelo perdón, son políticas que están basadas en un modelo de familia biparental y esto también supone una discriminación a otros tipos de familias. Por otro lado, hay una parte de creencias y valores presentes en nuestra sociedad basados en prejuicios y estereotipos que también afectan a una situación de discriminación. Y por último, también nombrar la parte de que existe un modelo de sexualidad normativa que excluye otros modelos de reproducción y familia y al mismo tiempo pues unos roles de género que generan unas desigualdades y que cuando determinadas personas o familias no encajan ahí, determinados roles de madre, por ejemplo, no encajan ahí, pues también pueden sufrir una discriminación. Entonces, bueno, comentar también que a veces no existe una asociación entre las familias monomarentales y situaciones de vulnerabilidad. Y bueno, remarcar que esta relación, perdón, entre la familia monomarental y la situación de vulnerabilidad no se da por el tipo de familia en sí, sino porque al final no hay un reconocimiento y una protección de estas familias. Y desde la Federación de Asociaciones de Madres Solteras, pues se hace mucha hincapié en la necesidad de políticas públicas que regulen y reconozcan la monoparentalidad como parte de la diversidad familiar y no como excepción en caso de vulnerabilidad. Como que esto me parece como importante nombrarlo. Y también, pues, bueno, al final también que sí que es importante que se apruebe lo antes posible, ojalá, una ley de diversidad familiar
con la que se otorgue un pleno reconocimiento a la diversidad de modelos familiares y la mejora de la protección social, jurídica y económica de todas las familias. Vale, luego continuamos con una, ¿no? Como en la siguiente diapositiva hay como un cuadro, ¿no? En el que se establece como una conexión entre el estigma, el estereotipo, el prejuicio, las prácticas discriminatorias y la discriminación. Entonces, bueno, es como que ¿no? Estos conceptos están entre ellos relacionados, se afectan y como que unos sustentan otros. Entonces, bueno, como que me parecía como importante también indagar un poco más en estos conceptos antes de entrar en tipos de discriminación, ¿no? Y en la discriminación más concretamente. Entonces, bueno, explicar un poco que el estigma sería como, queda definido un poco como un señalamiento social que minusvalora a la persona por ser diferente en algún aspecto y así naturaliza un trato desigual e injusto que impacta en su vida y en el ejercicio de la ciudadanía. También hace sentir a la persona culpable y responsable de esta situación. Y bueno, pues que este trato desigual que reciben las personas se lleva a cabo a través del lenguaje y de prácticas diarias que mantienen esos estigmas, a través de metáforas, imágenes, expresiones que están basados en creencias, prejuicios y estereotipos. Y bueno, un ejemplo, ¿no? Sería pues el estigma que tiene ser madre soltera, pues que ¿no? A veces que queda asociada con el estigma de la mala madre. Y bueno, esto sería como un ejemplo concreto dentro de este tipo de familias y cómo este estigma pues daña la relación de la madre con su entorno, con su día a día y de alguna manera bloquea el acceso a sus derechos y afecta a su autoestima y con esa sensación también como de culpa, ¿no? De sentirte culpable por una situación, o sea, ¿no? Por un estigma al final que te está imponiendo la sociedad, pero tú te haces, ¿no? Te responsabilizas y te sientes culpable por ello, ¿no? Como que así un poco funciona la estigmatización. Entonces, bueno, pues que exista un estigma sobre las madres solteras también lleva a las administraciones a considerar esta realidad como algo marginal, excepcional, pues algo estigmatizado. Y esto pues hace que sean excluidas y que no tengan una protección específica, ¿no? Al ser considerado como algo estigmatizado, marginal. ¿Paso? Y sí, estamos en la siguiente, sí, perdón. Y bueno, ahora más específicamente sobre la discriminación, pues la discriminación estaría basada en creencias, estereotipos, prejuicios y se produce cuando las personas reciben un trato menos favorable, perdón, cuando unas personas reciben un trato menos favorable que otras que se encuentran en una situación comparable, solo porque forman parte de un grupo o categoría de personas. Y encontraríamos discriminación por edad, por capacidad, por etnia, origen, creencias, raza, religión, sexo, género, orientación sexual, idioma, cultura. Y dentro de la discriminación, pues hay podemos encontrar diferentes tipos de discriminaciones. Una de ellas sería la discriminación directa, que bueno, en el caso, ¿no? Como en el caso de la monomarentalidad, estaríamos hablando de una discriminación que sucede a causa de la falta de reconocimiento legal. Encontramos una diferencia de trato según la comunidad autónoma y esto pues afecta al acceso a becas, a la vivienda y además pues no es comparable con las familias numerosas. Bueno, eso sería como la parte como de discriminación directa que sufren estas familias. Luego a nivel indirecto, pues hay como un olvido sistemático de este modelo en las medidas y políticas públicas dirigidas a familias, en igualdad de género, en derechos de infancia y adolescencia. Y un ejemplo de esto, por ejemplo, serían los permisos de paternidad, ¿no? Como que se ha aumentado el permiso de paternidad también a 4 meses, pero no se tiene en cuenta que hay familias en las que no hay un padre. Entonces, la madre actualmente solo tiene cuando es una madre sola, solo tiene un permiso de 4 meses y no puede tener acceso a esos otros 4 meses, ¿no? Que se está peleando, que se está creando jurisprudencia, pero bueno, actualmente es así todavía.
Y luego la discriminación múltiple, que para mí es súper, súper importante y que creo que es algo a partir de la cual podemos conectar también con otras discriminaciones y ser consciente de cómo está todo, ¿no?, ahí entremezclado. Y es que en muchas situaciones pues se combinan, ¿no?, varias discriminaciones cuando la familia está encabezada, por ejemplo, por una madre soltera que además pues es una mujer gitana o forma parte del colectivo LGTBI+, o es una persona migrante, está en situación irregular, es una persona racializada, una persona con discapacidad. Bueno, al final, pues estas diferentes características se entremezclan, las discriminaciones se juntan y, bueno, en mi opinión también transmitir, ¿no?, que cuantos más ejes de discriminación, pues más vulnerabilidad y más necesidad hay de reconocimiento y de apoyo. Entonces, bueno, ahora más específicamente entrando en la discriminación de los y las menores, que forman parte de las familias monomarentales, perdón, podríamos hablar pues, de diferentes aspectos, ¿no? Por un lado, pues en el tema de las tasas, de las becas, que no hay como un reconocimiento de estas familias, entonces tampoco hay un apoyo a ese nivel más económico. Luego hay una parte en lo que tiene que ver con los trámites y autorizaciones que de repente, no, bueno, de repente, no, de repente no, que son, que hay muchos papeleos, ¿no?, que requieren la autorización del padre y de la madre y que cuando no se pueden rellenar, pues trae problemas a veces, dificultades a la hora de ciertos trámites, ¿no? Luego algo también súper importante es que ¿no?, pues muchas veces los discursos y contenidos de las asignaturas que se dan en la escuela, los referentes que se presentan, no representan a estas familias, igual que no representan a otras familias diversas, ¿no?, como que son al final referentes de familias biparentales y casi siempre heterosexuales. Entonces también ahí hay una falta de representación y no se tiene, ¿no? Y a la hora, pues eso, de recibir clase, de los libros de texto, bueno, pues de los ejemplos que se ponen, pues quedan excluidas estas familias. Y luego también un apunte que hay una conexión súper directa entre la discriminación y la salud mental. Entonces, también, bueno, pues en situaciones en las que se está sufriendo discriminación a varios niveles, ¿no?, pues esto llega a afectar también la salud mental de los niños, las niñas, las adolescentes. Y esto es súper importante tener en cuenta, ¿no? Ahora quería compartiros también algo como más práctico, ¿no?, como unos ejemplos un poco más prácticos. Desde la Asociación de Madres Solteras por Elección están llevando a cabo un estudio para la campaña del Día de las Familias. Entonces, en este estudio han hecho algunas preguntas a diferentes familias monomarentales sobre comentarios discriminatorios que han recibido sus hijos y hijas en la escuela, sobre todo es en la infantil y en primaria. Y me parecía como interesante, bueno, he cogido como algunas frases que representan bastante como las frases que ellas han recogido, como que son un poco representativas de su estudio, y luego también como unos como conceptos o momentos en donde o situaciones o actividades que se proponen en donde esta discriminación aflora más fuertemente, ¿no? Entonces, por un lado, pues estos comentarios, ¿no?, de todo el mundo tiene un padre, eh, como esta insistencia en que no es posible que haya una familia en donde no haya un padre y que si tú no tienes papá es que te lo estás inventando porque tiene que existir de alguna manera, a lo mejor es que no está, a lo mejor es que se ha muerto, pero la idea de que no exista como que siempre es como muy cuestionada. Luego también algo que es como, bueno, no sé, ya es meterme un poco, bueno, pero para mí es como súper doloroso, ¿no? Esta parte de justificar un montón bueno, justificar cosas que le puedan pasar a las niñas, a las adolescentes, por el hecho de que no tiene padre, ¿no? Entonces, a mí hay un comentario de este estudio que me llamó muchísimo la atención, bueno, no sé si es llamar la atención o que me enfado muchísimo,
que, ¿no? Como que había una de las mamás que explicaba que tiene una peque, no sé si es un peque o una peque con síndrome de Down, y que había recibido comentarios en la escuela diciendo que esto era porque no tenía padre, ¿no? Esto le pasa porque no tiene padre. Bueno, pues esto es como muy extremo y muy doloroso, pero como eso, muchas otras cosas, pues que si no, si hace lo que le da la gana es porque no tiene un padre, entonces no tiene la autoridad de no sé qué, si hace, no, bueno, como que este comentario se puede conectar con diferentes situaciones. Y luego también esta idea de que al no haber un padre, la familia no está completa, ¿no? O te falta algo, o bueno, sí, como que hay una familia que no es normal, no está completa y te falta algo. Esto es algo también que a través de comentarios pues ¿no? Como se pone de manifiesto muchas veces. Y luego, pues, está el tema del Día del Padre, por ejemplo, que también es algo un poco conflictivo, igual que a veces el Día de la Madre, ¿no? Y sí que hay escuelas en las que ya están promoviendo que escuelas y asociaciones, bueno, se está promoviendo desde diferentes lugares que exista el Día de las Familias en vez del Día del Padre o de la Madre. Y que ¿no? Y en este estudio algunas mamás no hablaban de eso, de que en el Día del Padre a su hijo pues le dicen que le haga un dibujo al abuelo, o que en el Día del Padre le haga un dibujo a no sé quién, como no tiene padre que se lo haga a otra persona, en vez de ir un poco a la raíz y decir, tenemos que hacer pasar a los niños por esto de verdad. Y bueno, luego, pues esto, cuando de repente hay datos que tienen que rellenar el padre y la madre. Luego el tema del árbol genealógico, que es una actividad que en muchos centros también se hace, ¿no? Y que de repente, pues algunas mamás de este estudio hablaban de que cuando lo tenían que hacer sus hijos en la escuela, le decían que la parte del padre que la dejara en blanco. Y, y bueno, te hace como reflexionar y decir, ¿será que no hay árboles diversos y diferentes? ¿Será que no podemos hacer un árbol diferente para cada tipo de familia que es? Porque tampoco es como si, ¿no? Como que a veces parece que todas las familias son, ¿no? Que están dentro de la norma son iguales y que tampoco es así, ¿no? Entonces, bueno, como esta falta de amplitud de miras a la hora de en vez de decirle déjalo en blanco, di, pues perfecto, vamos a hacer un árbol diferente que también está igual de bien. Y luego también a la hora de dirigirse a las familias, que muchas veces se habla de los padres, ¿no? Pues que vengan los padres, no sé qué los padres, y bueno, pues al final es una manera de, de invisibilizar otras familias, otras realidades donde no hay ese padre y donde los niños no se sienten identificados con eso. Es como que van a venir los padres y claro, los niños que no tienen padre dicen, pero ¿los padres de quién? Bueno, como que son cosas que se dan en las escuelas, que esta asociación ha recogido y que, bueno, que creo que es importante como nombrarlas y verlas como ejemplos más concretos para entender, ¿no? Como esa discriminación diaria, de poquito a poquito. Y, y nada, luego como propuesta de buenas prácticas en las aulas, pues me parece como importante esta aportación de que es el sistema el que se tiene que adaptar a los alumnos y no de los alumnos al sistema, ¿no? Como que la realidad es la realidad, ¿no? Como que no es que haya que adaptarla al sistema, sino que es el sistema que se tiene que adaptar a esas realidades diversas, ¿no? Luego la importancia de que se trabaje desde los centros para cambios estructurales, pues planes de renovación pedagógica, como proyectos y que no que se hagan como un trabajo también interno para, pues para tener más herramientas para promover la diversidad, el respeto y el buen trato, y que existan protocolos multidisciplinares de atención a la diversidad, a las diversidades, ¿no? En general. Vale, pues hemos llegado hasta aquí. He hablado muchísimo, todo seguido. Vale. Ahora, como que la idea es un poco hacer como un espacio de reflexión que, pues que cada persona que vea este vídeo pues lo pueda hacer en su casa y pueda tomarse como ese espacio. Entonces os propongo como una actividad pues de nuevo cerrar los ojos y poder
Bueno, primero los cerramos y vamos a hacer un par de respiraciones. Y desde este lugar, pues intentar recordar o conectar con una situación en la que nos hemos sentido diferentes, en la que nos hemos sentido excluidos por alguna razón, por alguna característica nuestra personal. Entonces poder, sí, conectar con esa situación y poder tomarnos un momento para recordar, ¿no? Cómo nos hemos sentido, qué emociones nos han venido, cómo sentíamos nuestro cuerpo, qué ha significado vivir esta experiencia en nuestra vida. Vale, y volvemos a hacer como una respiración más consciente y vamos soltando ese recuerdo poco a poco. Y vamos buscando otro recuerdo, otra memoria en la que nos hayamos sentido apoyadas y queridas tal y como somos. En una situación en la que, sí, que hemos sentido como ese amor, ese respeto, ese cariño, eh, pudiendo ser y pudiendo expresar eh, nuestro ser, ¿no? Y también hay conectar con qué emociones hemos sentido, cómo nos hemos sentido en general y qué ha supuesto sentirnos así para nuestra vida, ¿no? Como que supone sentirnos así para eh, ocasiones posteriores. Vale, y volvemos a hacer como una respiración un poco más consciente y vamos volviendo. Vale, y bueno, como que el objetivo de esto es como tomarnos un ratito, poder conectar con esas experiencias propias para desde ahí poder reflexionar sobre qué, bueno, sobre la siguiente parte del taller, que sería pues el qué podemos hacer nosotros desde casa, ¿no? Como familias, eh, para apoyar, respetar y las diferentes diversidades y o sea, los diferentes tipos de familias, específicamente las monomarentales, pero en general para pues promover el respeto y los buenos tratos por la diversidad, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí queda también como esta reflexión de poder pensarlo conjuntamente, de poder hablar conjuntamente en familia, ese que podemos hacer. Y yo os hago unas propuestas, ya que no podemos hacer aquí una lluvia de ideas y pensar entre todas que, que podemos hacer desde casa, que va a ser algo más que vais a hacer en vuestros lugares, pues yo, ¿no? Como que os hago como unas propuestas, ¿no? Y en la siguiente diapositiva hay como sí, unas pequeñas ideas. Entonces, la primera sería pues tomar conciencia de los prejuicios y estereotipos que reproducimos, así como de nuestra diversidad, ¿no? Como un trabajo más personal y de autoconocimiento y de reflexión de qué reproducimos nosotras, qué, ¿no? Qué estereotipos, qué prejuicios. Y al mismo tiempo, pues a partir de la dinámica que hemos hecho antes y ahora también, ¿no? Tomar un poco de espacio para pensar en de qué manera somos nosotras diversas, ¿no? Luego, pues al final el amor y el respeto hacia nosotras mismas y hacia nuestros hijos y nuestras hijas, ¿no? Que al final eso es algo que irradia, ¿no? Como que es algo que se va multiplicando. Si va hacia adentro y va hacia afuera lo pequeñito, pues va aumentando. Y si nuestros hijos están criados en ese entorno, pues
es más fácil que ellos también lo vayan reproduciendo, ¿no? En sus coles, con sus compañeros, en su vida en general. Luego, pues el ser conscientes de las desigualdades que hay a nivel económico. Y ahí como esta parte también de entender que muchas veces pues una situación, lo que hemos hablado antes, ¿no? Como que una situación de discriminación o una situación de tener una realidad diferente, pues a veces se combina con otras que, ¿no? Que van sumando discriminaciones. Y entonces, pues bueno, a nivel, ¿no? Como que a nivel económico, eso también como que es algo que, bueno, que muchas, bueno, que hay una conexión entre entre las diferentes desigualdades. Y por ello, como promover el apoyo mutuo y la solidaridad. Tanto en casa como hacia afuera, ¿no? Como que todas estas cosas que propongo son como cosas que tienen que ver con lo que hacemos hacia adentro para también hacerlo hacia afuera, ¿no? Luego, el trabajar en ofrecer diversidad de recursos, perdón, en diversidad de discursos, referentes y recursos, como que hacer un esfuerzo, ¿no? Para que en nuestra casa haya referentes de diferentes tipos. En este caso estamos hablando de diversidad familiar y de familias monomarentales, ¿no? Pues que existan esos referentes, que existan cuentos, que veamos pelis, que hablemos de ello, que conozcamos personas diferentes, familias diferentes, que estemos como en relación, ¿no? Luego la parte como de empatía, escucha, no juicio y establecer una relación de apoyo y confianza con nuestros hijos y nuestras hijas, que todos son palabras que son muy bonitas, pero son bastante complejas y que no es tan sencillo y requiere como una dedicación y ¿no? Establecer una relación de confianza en la que puedan, ¿no? En la que podamos hablar de todo, que nos puedan explicar. Bueno, pues esto también da pie a que si están sufriendo alguna discriminación o si en su escuela está pasando algo, pues hay ahí como un canal de comunicación eh, que funcione, que sea fluido y que podamos apoyar a nuestras hijas y a nuestros hijos, tanto si les está pasando a ellas como si les está pasando a otras personas, que nos lo puedan explicar y poderles apoyar ahí, ¿no? Y luego, como último punto, pues posicionarnos frente a la discriminación. Como que hay veces que si no te está tocando a ti, pues escurres un poco el bulto. Y no va de eso, porque al final toda la sociedad somos responsables del bienestar de todos y es importante, ¿no? Como que no solo las personas que están en una situación diferente o que tienen una familia diferente o que tienen una circunstancia diferente, tienen que ser las que estén todo el rato peleando diciendo, oye, no, es que eso tal, ¿no? Como que al final es responsabilidad de todas las personas saber que hay diversidad y que tenemos que respetarla, ¿no? Y hay muchas más que ojalá en vuestras casas os pongáis a ello, lo penséis, le deis unas vueltas y penséis, ¿no? Como en maneras en las que podemos, que después de como todo este rollo que os he contado, todas, ¿no? Como todas estas discriminaciones, estas situaciones, como poder pensar en maneras como de fomentar los buenos tratos y de intentar acabar con esta discriminación. Y, y luego os propongo también otro ejercicio que, bueno, pues es como pensar en qué haríamos en estas tres situaciones, si se dieran estas tres situaciones. Yo lo estoy planteando como que ¿no? Como que no somos nosotras las familias monomarentales, sino que les pasan a otras personas, ¿no? Como familias que tienen pues ¿no? Familias biparentales o familias, bueno, sí, familias biparentales específicamente ¿no? Cómo podríamos reaccionar a estas situaciones. No es que es la familia monoparental, no es que nos pongamos en el lugar de la familia monoparental. Sí, creo que se ha entendido. Y entonces, pues nada, os propongo como tres situaciones en las que podáis pensar, ¿no? Y decir, vale, si se diera esta situación, ¿qué podríamos hacer, ¿no? Entonces, bueno, una de estas situaciones sería pues una niña de una familia monomarental con la que se mete en la escuela
por no tener papá. Entonces, bueno, pues ¿qué podríamos hacer, ¿no? ¿Qué podríamos hacer desde casa? Y yo os doy unas pequeñas ideas, pero hay muchísimas más y ojalá otra vez os animo a que podáis pensarlo en familia, le podáis dar unas vueltas y, y si se diera la situación las podéis poner en práctica. Entonces, bueno, pues yo, ¿no? Como a mí dándole vueltas pensaba, bueno, a mí me viene sobre todo pues que haya un canal de confianza, ¿no? Para hablar con nuestros hijos y que nos puedan explicar eh, que es que eso está pasando. Entonces, nosotros una vez no tenemos esta información, pues por un lado podemos pues explicarle a nuestros hijos, ¿no? Pues que existe, ¿no? Es como una oportunidad, a ver, si no lo hemos hecho antes, es como una oportunidad para explicarle que existen diversos tipos de familias, qué tipos de familias hay y poder pues buscar, ¿no? Como recursos, libros, cuentos para poder ilustrar un poco esto, ¿no? Luego, por otro lado, pues hablar con el centro, con los profes, interesarnos por la situación, saber qué está pasando e interesarnos por la manera en la que esto se va a abordar también desde la escuela, ¿no? Y luego otra cosa que se me ocurría también es como pues poder hablar con la familia de esta niña, ¿no? Y, y preguntarle, ¿no? Si necesita algo, cómo poder apoyarla y saber que el resto de familias, pues que estamos ahí también para, para apoyar y para que esta situación en la que se está metiendo en este caso con esta niña, pues que acabe, ¿no? Entonces, bueno, y seguro que hay muchas otras ideas maravillosas de cómo podríamos intervenir en este caso. Eh, Luego, otro ejemplo sería, pues, si recibimos una autorización en la que tienen que firmar el padre y la madre, pues, ¿qué podríamos hacer? Y claro, de primeras pensamos, nosotros somos una familia en la que hay un padre y una madre, pues la firmamos y punto. Pero si vamos un poquito más allá, es como, bueno, pero es que a lo mejor hay otros tipos de familia, estas familias se sienten incómodas con esto y yo quiero también educar en la diversidad, entonces yo también quiero que en la escuela haya un modelo de autorización que sea más diversa, en la que haya opciones diversas y que no tenga que ser la familia que a lo mejor tiene dos mamás o que tiene una mamá o que tiene dos papás la que tenga que ir a decir al centro, oye, no, cambiarme la autorización o yo tacho esto y pongo otra cosa, sino que, bueno, que nosotros como familia más normativa podamos ir también y decir, hey, ¿por qué no cambiáis esto? ¿No? Como, bueno, al final como ilustrar un poco que no tenemos que ser nosotras los afectados para intervenir, ¿no? Eh, y luego, pues un último ejemplo, ¿no? De un niño de una familia monomarental que no puede ir de viaje de fin de curso por falta de recursos económicos. Esto es un ejemplo que se puede aplicar a muchas otras familias, ¿no? Como de no tener recursos económicos y no poder acceder a las mismas cosas que acceden otros niños y otras familias. Entonces, para mí hay ahí la parte como súper importante del apoyo mutuo y la solidaridad y poder buscar maneras entre las familias eh, de apoyarnos y de pues, decir, vale, pues buscamos otro destino o juntamos el dinero de otra manera, lo juntamos entre las personas que podamos más, o sea, bueno, se financia o sea, buscar otras maneras de financiación pero que podamos intervenir y que podamos ser, ¿no? Como, de alguna manera, no sé, esas situaciones os las presento también como para poner sobre la mesa la importancia de intervenir, de decir, hey, vamos a hacerlo diferente, vamos a hacer algo, podemos hacer algo, no es que la estructura es así y esto es así y si una persona no encaja, se queda fuera y ya está, sino que podamos, ¿no? Como, pues, sí, intervenir y saber y intentar hacer que las cosas cambien desde diferentes lugares. Si uno es en nuestra casa y otro es, ¿no? Pues planteándoselo a la escuela y otro es planteándolo en el médico y otro es planteando donde sea, ¿no? Pero que al final, pues que nos mojemos un poco para cambiar la situación, aunque no nos esté afectando a nosotros directamente. Y, ya estaría como un poco
el taller, como, bueno, pues esta primera parte de introducción de de la asociación, de la federación, de las madres o sea, de las familias monomarentales y monoparentales, de su situación, las diferentes discriminaciones y luego la parte un poco más de lo que podemos hacer, de cómo seguir fomentando como los buenos tratos desde casa en relación a lo que pueda pasar en la escuela. Y nada, me gustaría terminar este taller con una frase de una película que vi el otro día que me gustó mucho. Y la frase dice que las cosas están cambiando, pero todavía no han cambiado. Es una peli que se llama Te estoy llamando locamente, que es, bueno, como que en este caso es una frase que dice una persona que es miembro ay, espera, que os lo voy a decir bien. A ver, esperad un momento. ¿Cómo se llamaba? Exacto, exacto. El Movimiento Homosexual de Acción Revolucionaria, que en Sevilla, en el 77, que están luchando por derogar la ley de peligrosidad social. Y hay un momento en el que dice esta frase, ¿no? Que le explica que dice esto. Y me ha resonado muchísimo y bueno, al final siento que sí, que las cosas están cambiando, pero todavía no han cambiado y queda mucho por hacer en muchos ámbitos y más sabiendo también que las situaciones de discriminación y vulnerabilidad están interconectadas, ¿no? Y cuando pues abogamos por el respeto y el cuidado y el amor hacia todos los tipos de familias y hacia las familias monomarentales, pues al final también es como ese respeto y ese amor hacia todas las personas, ¿no? Como que al final las discriminaciones están conectadas, las situaciones de vulnerabilidad están conectadas y es importante que tengamos como la idea de cambiar las cosas y mejorar las cosas para todas las personas que están en una situación más vulnerable. Y pues nada, con esto acabo y os agradezco vuestro tiempo y ojalá que también vuestra energía en reflexionar, en pensar y en actuar.